Diversas reacciones genera la decisión de la Corte Constitucional de aprobar el matrimonio igualitario. Hay voces que se levantan y lo apoyan abiertamente, otras que lo rechazan. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Le damos la bienvenida al doctor Arturo Moscoso, abogado, politólogo y profesor universitario. Doctor, buenos días. ¿Tiene errores la sentencia de la Corte? Bueno, buenos días, Lenin. Un gusto estar aquí y un saludo a la audiencia del programa. Yo creo más bien que ambas sentencias que permiten ahora el matrimonio igualitario son impecablemente bien razonadas. Yo no le encuentro realmente alguna problemática en relación a su aplicación ni nada por el estilo. Se ha hecho una interpretación muy clara sobre la necesidad de permitir el matrimonio para todos los ecuatorianos sin importar su orientación sexual. La sentencia señala lo siguiente: la Corte Constitucional analiza el valor jurídico de la opinión consultiva, interpreta la norma constitucional y establece los efectos jurídicos de esta interpretación constitucional. El artículo 160 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales señala que la promulgación de un dictamen interpretativo requiere el voto conforme de 7 jueces de la Corte Constitucional, y el tema del matrimonio igualitario solo tuvo 5. ¿Qué pasó allí? Que hay algo que no cuadra, ¿no? No, en absoluto. Lo que pasa es que los dictámenes interpretativos, en este caso no era un dictamen interpretativo, era una consulta de norma que se elevó a la Corte Constitucional a través de la Corte Provincial. Y que ha sido resuelta conforme lo determina la Constitución y la Ley de Garantías Constitucionales en relación al trámite que se le veía dar. ¿Se equivocaron entonces los jueces al poner en la primera hoja de la sentencia que estaban interpretando la norma constitucional y estableciendo los efectos jurídicos de esa interpretación constitucional? No, en absoluto, porque la interpretación que los jueces hacen en este caso es una interpretación de una consulta de norma que venía de una corte inferior. Hay quienes señalan que, si bien es cierto que la Corte Constitucional tiene la misión de ser la máxima intérprete de la Constitución, para ello deben cumplir con los requisitos, y que aquí no se ha cumplido con lo que señala la norma, y más allá de los acuerdos o desacuerdos con el contenido de la sentencia, resulta que estamos ante un asunto de forma que no se debería obviar. Doctor, su criterio. No, como le decía antes, Lenin, y yo no encuentro en la sentencia ningún error en la forma. Creo que la Corte ha actuado como formalmente como debía actuar. La Corte emite su dictamen como un cuerpo colegiado integral. No pensemos que solo son 5 votos, sino que la Corte es la que está determinando y decidiendo sobre la posibilidad de establecer en el Ecuador el matrimonio igualitario. Y repito, formalmente yo no le encuentro errores ni mala fe ni ninguna otra circunstancia que pudiera poner en duda el peso jurídico de esta sentencia. Ahora, el presidente de la Corte, en su voto, señala que la Constitución es bastante clara, que el matrimonio corresponde a hombre y mujer, y textualmente indica lo siguiente: como juez constitucional, que ni siquiera para proteger un derecho humano debemos convertirnos en sepultureros de la Constitución. Estamos en el siglo XXI, indica Salgado. Para la vigencia de los derechos, el Estado constitucional siempre contó con la institución de la reforma constitucional que permite modificar la Carta Fundamental. Hay que tener presente que el juez constitucional no es un legislador, y menos todavía legislador constituyente. Doctor Moscoso, ¿qué hacemos con el criterio del titular de la Corte Constitucional? Bueno, yo respeto mucho el criterio de mi maestro y mi amigo, el doctor Hernán Salgado, al que le tengo mucho respeto y aprecio. Creo que es uno de los mejores constitucionalistas del país, pero en su interpretación
o mejor dicho, su interpretación es restrictiva. Y en derechos humanos las interpretaciones restrictivas no caben. La forma de interpretar en derechos humanos la Constitución y la aplicación de un tratado internacional, de una convención, o en este caso de una opinión consultiva, tiene que ser la que sea más favorable a los derechos humanos. En este caso en particular, hay una disposición en la opinión consultiva que dice que todos los estados partes de la Convención Interamericana de Derechos Humanos debemos adaptar nuestros ordenamientos jurídicos para permitir que el matrimonio, que es un derecho humano, eso está contemplado en la mayoría de ordenamientos internacionales de derechos humanos, sea permitido en nuestro ordenamiento jurídico. Claro, doctor, pero una cosa es adaptar y otra cosa es saltarse el ordenamiento jurídico. El 424, y usted lo conoce perfectamente, de la Constitución señala que las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, porque en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. ¿No estamos cayendo quizás en esto? No, Lenin, para nada, más bien al contrario. Lo que se está haciendo, y yo incluso he escrito un artículo el día de hoy en El Comercio, lo que se está haciendo es respetando el espíritu de la Constitución. ¿Cuál es el espíritu de nuestra Constitución? Nuestra Constitución, recuerden, Lenin, que es garantista. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre nuestra Constitución siempre van a estar los derechos humanos. Cuando una norma de la Constitución se oponga a un derecho humano en particular, siempre tendrá más peso los derechos humanos, y así hay que interpretarlo desde una forma evolutiva, desde una forma desde el bloque constitucional que implique el reconocimiento efectivo de los derechos que están en juego. En este caso en particular, los derechos que estaban en juego era el derecho al matrimonio para todas las personas, sin importar nuestra orientación sexual. Y así lo ha interpretado la Corte Constitucional, como debía hacerse. No podemos nosotros, y ese es el espíritu de la Constitución, no podemos nosotros por darle un carácter restrictivo a la interpretación que apliquemos cuando hablamos de derechos humanos. Pero, y le pregunto, permítame ponerme en este rol de abogado del diablo, pero sí podemos entonces coger y extender y ampliar un artículo que es tan claro y que dice, un artículo de la Constitución y que es tan claro y que dice que el matrimonio es entre hombre y mujer. Es que cuando la Corte decide acoger la opinión consultiva como parte de nuestro ordenamiento jurídico, también es parte de nuestro ordenamiento jurídico el hecho de que el matrimonio esté permitido entre hombre y mujer, pero también esté permitido entre parejas del mismo sexo. No se está reformando nada, simplemente se está ampliando el derecho que tienen los hombres y las mujeres en el Ecuador de contraer matrimonio a parejas del mismo sexo. El juez constitucional Ali Lozada, en su voto concurrente, señaló que no se podía arribar a la resolución de la Corte sin declarar inaplicables 2 artículos del Código Civil y la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles, y eso tampoco se ha hecho. Hay quienes señalan pues que allí consta un nuevo error de forma. No, la interpretación del doctor Lozada es un tanto diferente a la interpretación de la sentencia del doctor Ávila, pero las normas legales inferiores a la Constitución, de las que ahora forma parte la interpretación de que el matrimonio está permitido para todo tipo de parejas, tienen que adaptarse a esa nueva realidad. En ese sentido, pues la sentencia del doctor Lozada adapta esas normas pidiendo o ordenando la reforma de esas 2 artículos en particular, ¿no?, que limitaban el matrimonio a parejas del mismo sexo. Es decir, automáticamente esas normas entran en contraposición con la Constitución y con el sistema de derechos humanos, y deben reformarse. Quizás hubiera sido mejor ser un poco más claros y ponerlo pues por escrito, ¿no?
Bueno, pero el tema ya está en la Constitución. La Constitución contempla que ninguna norma puede estar en discordancia con la Constitución y con los derechos humanos. Una encuesta que circuló, doctor Moscoso, hace un par de días dice que solo un 23% de la población señala algún grado de aprobación del matrimonio igualitario aquí en el Ecuador, pero también indica que el apoyo al matrimonio igualitario, aumenta a medida que se incrementa el nivel de ingresos. También señala esta encuesta que entre las personas de menor edad, entre los más jóvenes, tiene una mayor acogida, es visto con mejores ojos. ¿Cómo interpreta usted estos datos? Bueno, es un hecho cierto. Nosotros también hemos hecho análisis en ese sentido. Nosotros trabajamos con los análisis del barómetro, con los datos que tiene el Barómetro de las Américas, y se desprende eso, ¿no? Las generaciones más jóvenes tienen una mayor aceptación hacia el matrimonio igualitario, y lo interesante, Lenin, en esto es que y esto se ha demostrado en varios estudios en Estados Unidos, en Europa, que cuando el matrimonio igualitario se legaliza, la tendencia a aceptar el matrimonio igualitario se duplica. Es decir, si ha ido disminuyendo en un porcentaje del 1 o 2% por cada año la gente que se opone al matrimonio igualitario, a partir de las legalizaciones esta proporción aumenta al doble. Entonces, probablemente en 5 o 10 años esto del matrimonio igualitario ya deje de ser un issue y todos estemos ya conformes con la realidad de que el matrimonio es un derecho para todas las personas sin importar su orientación sexual. Doctor Moscoso, dejemos algo en claro. El matrimonio igualitario, desde la perspectiva de que es un derecho, ¿es imposible de reversar? Imposible. Las sentencias de la Corte Constitucional ni con Asamblea Constituyente, ni con ninguna de esas otras cosas que se proponen, consulta popular desde algunos sectores. Consulta popular es imposible porque y esto debería saberlo cualquier abogado que medianamente conoce el derecho. Los derechos efectivamente no se consultan, y hay jurisprudencia en ese sentido de la Corte Interamericana, y por consulta popular no se va a poder revertir. Una Asamblea Constituyente podría intentarlo, pero de todas formas, a pesar de que existe la posibilidad de reformar la Constitución a través de una Asamblea Constituyente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional también tiene un peso específico que no puede ser soslayado por una Asamblea Constituyente. Arturo Moscoso, politólogo y catedrático, gracias por venir a Contacto Directo. Gracias, Lenny, por la invitación.